Hermanos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor y también para este tiempo de oración a Dios. Vamos a procurar comprender el capítulo 30 del libro de Éxodo. Y el tema es representación de la adoración al Dios verdadero. Que tenemos nosotros en el capítulo 30 una representación de algunos muebles de dentro del tabernáculo. Quisiera rogar a los hermanos de multimedia si pueden poner el tabernáculo de reunión para revisar algunas de sus partes y haya así una mejor comprensión. En el capítulo 30, el verso 1, se habla del altar de incienso y en el verso 17 se habla de la fuente de bronce. Miren ustedes, todo el perímetro del tabernáculo se lo conocía como el atrio. En el atrio, al comenzar, está el altar del sacrificio. Primero, correcto, el altar del sacrificio. Allí también se celebraban los holocaustos, cuando toda la víctima era quemada o quemada en su totalidad. Y esto representa a nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida para limpiar nuestros pecados, derramando su sangre preciosa. Y luego que se daba el sacrificio, iban al siguiente mueble, que es la fuente de bronce. En su Biblia vean el capítulo 30, el verso 17. Ahí está, la fuente de bronce. Porque para entrar al lugar santo, el sacerdote tenía que estar limpio, debía estar puro. Se lavaba antes de ingresar al lugar santo y también al salir de ese lugar se lavaba otra vez y luego ingresaba al lugar santo. En el lugar santo tenemos 3 muebles, 2 de ellos ya hemos estudiado. Está el candelabro o el candelero con sus 6 brazos y uno en el centro. Cada día tenían que limpiar las mechas y cada día tenían que aplicarle aceite. Ese aceite representa al Espíritu Santo de Dios. En nuestra vida también tiene que estar presente para que nuestra vida pueda alumbrar. Luego tenemos nosotros la mesa del pan de la proposición. Allí se ponían 12 tortas cada sábado para que los sacerdotes pudieran alimentarse. Y luego a la entrada del lugar santísimo, frente al arca del pacto, tenemos el altar de incienso, donde el sacerdote quemaba el incienso y oraba a Dios de manera permanente, de manera perpetua. Y en el lugar santísimo tenemos nosotros, o allí estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto está el propiciatorio, con 2 querubines enfrentados, adorando a Dios, y Dios hablaba desde el propiciatorio, donde está la flechita moviéndose. Desde allí hablaba con Moisés y luego también con el sumo sacerdote, con Aarón en este caso. Esas son las partes más importantes del tabernáculo, y todo el tabernáculo representa a la persona del Señor Jesucristo. Tenía que ser hecho con perfección, en santidad, porque cada parte representa alguna virtud de nuestro bendito Señor. Gracias. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 30. Y esta representación de la adoración al Dios verdadero del capítulo 30, lo vamos a estudiar este tema en 5 partes. La primera parte, el altar de incienso, que representa al Señor Jesús, nuestro intercesor.
Toda oración tiene que ser hecha a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no enseña en ninguna parte que oremos al Espíritu Santo. Vamos a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. El altar de incienso. Leamos 31. Le dijo Dios a Moisés: harás asimismo un altar para quemar el incienso. Ya veremos luego cómo estaba compuesto el incienso. Su longitud será de 1 codo, como 45 centímetros, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, algo así como 90 centímetros, más o menos el alto de un escritorio, de una mesa, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Este mueble tenía que ser trasladado de un lugar a otro, porque el pueblo de Israel avanzaba a la tierra prometida, y donde la nube o la columna de fuego se detenía, allí también armaban el campamento, se estacionaban las familias y se erigía el tabernáculo de reunión, que representa a la persona del Señor Jesucristo. Harás las varas, dice el verso 5, de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Debían ser llevadas o llevado este altar en los hombros de los levitas, al igual también que el altar del testimonio, el altar santo, donde estaban las tablas con los mandamientos, la vara de Aarón que floreció y también la porción de maná. Miremos 36. Y lo pondrás delante del velo, este pequeño mueble, el altar de incienso, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. En el libro de Hebreos vamos a encontrar que el altar de incienso ya no está en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque con la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó en 2 y ya no hay ese impedimento para que se pueda entrar directamente a Dios. Ahora podemos ir libremente a Dios el Padre, no por nuestra cuenta, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. El altar de incienso, como lo vimos hace un momento, debía estar delante del propiciatorio, en el lugar santo, pero frente al propiciatorio que estaba en el lugar santísimo, donde me encontraré contigo, le dijo Dios a Moisés. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Hermanos, esto de quemar incienso aromático habla de la oración. Su oración y la mía delante de Dios tiene que ser permanente. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por nuestras generaciones. El Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre. Y nosotros vamos a Dios el Padre permanentemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar.
porque siempre la tendencia de todo creyente es dejar de orar. Miren, hermanos, una palabra en el versículo 8. El sacerdote debía orar de manera perpetua. Esto implica permanentemente. En el Nuevo Testamento leamos lo que dice Pablo sobre la oración. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 17. Primera a los Tesalonicenses 5, 17. Es un versículo de 3 palabras. Orad sin cesar. Eso nos dice Dios. Entonces, orad sin cesar es orar perpetuamente, orar permanentemente. Cuando nosotros compramos como familia un terreno en el cementerio, ya lo tenemos listo para cuando Isabel y yo tengamos que morir, nos dieron una escritura y nos dijeron que ese terreno que nos daban era a perpetuidad. Es perpetuamente. Así está escrito. Pero la salvación que tenemos sí es perpetua. Y la oración debe ser continua. Hermanos y amigos, las reuniones menos asistidas en toda iglesia, en todo templo evangélico, son las reuniones de oración. Pero es lo más importante. Al punto que cuando los apóstoles estaban ocupados en tareas materiales, Pedro dijo: no es justo que nosotros dejemos la oración y el ministerio de la palabra por atender a las mesas. Que escojan a hombres que se encarguen de ese trabajo. Y luego dijo él: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tengan la plena seguridad ustedes, cuando hemos fracasado, fracasamos porque no oramos. Y cuando hemos caído en pecado, hemos pecado porque no oramos. Y Pablo dice que una persona llena del Espíritu Santo, en primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, sin claudicar, sin hacer paréntesis. La oración es como un olor grato delante del Señor. Eso dijo el salmista en el Salmo 141, versículos 1 y 2. Salmo 141, 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Invocar es pedir auxilio. Suba mi oración delante de ti como el incienso, igual que el incienso de Aarón, el suyo es su oración. Mi oración, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. El sumo sacerdote ofrecía incienso en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Nos dice que Daniel oraba 3 veces al día, antes de la prueba, cuando vino la prueba y cuando había pasado la tribulación. ¿Cuándo oramos nosotros? Cuando estamos en tribulación, cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas, allí tendemos a buscar a Dios. Lucas 1, 8 y 9. Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, los versos 8 y 9. Estamos leyendo que el incienso es la oración de los santos. Lucas 1, 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase,
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ofrecer el incienso significa que el sacerdote delante del altar oraba a Dios. Y nosotros debemos orar de manera permanente, como ya leímos, sin cesar. Hebreos 7, 24 y 25. Hebreos 7, 24 y 25. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por Él. El pronombre personal que habla de Jesús. A los que por Él, Cristo, se acercan a Dios. Cristo viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, Cristo es intercesor y el Espíritu Santo es intercesor. Nosotros no intercedemos delante de Dios, no. Nosotros vamos a Dios por medio del intercesor, el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo también es intercesor. Dice que gime por nosotros, viviendo siempre para interceder por nosotros. Quiere decir que Cristo hoy está permanentemente intercediendo, rogando por nosotros. Y por esto vamos a Dios por medio de Él. Y le decimos: Dios Todopoderoso, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Esa es la oración correcta, por medio del intercesor, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primer punto, el altar de incienso representa ¿a quién? Al Señor Jesucristo, que es ¿qué? Nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. En segundo lugar, el dinero del rescate del que se habla en los versículos 11 al 16 representa la salvación en Cristo Jesús. Vamos a procurar comprender esto de el dinero del rescate. Dice el verso 11: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno hará a Jehová el rescate. Esto es el pago de su persona. Cuando los cuentes, está hablando de un censo, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo. Esta ofrenda de medio ciclo es 5.5 gramos de plata. Darás medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. ¿Qué es esto? El rico es pecador,
y el pobre también. Ninguno puede comprar la salvación. Solo la podemos recibir por pura gracia. Es un regalo del cielo. Pero nunca deberíamos decir que la salvación no cuesta nada, porque ahí estaremos hablando no con propiedad. Lo correcto es afirmar que la salvación tiene un precio tan alto, que es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ninguna persona la puede comprar ni con oro ni con plata. Por eso dice el verso 15, ni el rico aumentará, porque el rico no puede comprar la salvación, ni el pobre tampoco. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Vamos a leer unos versículos en el Nuevo Testamento que nos aclaran esto. Mateo 20, 28. Evangelio según San Mateo, el capítulo 20 y el verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ahí está la palabra, en rescate por muchos, y para dar su vida en rescate. Para que haya un rescate, cuando a alguien lo secuestran, entonces se tiene que pagar una alta suma de dinero. Y Cristo pagó con su vida en rescate por nosotros. Veníamos hablando nosotros con Isabel al venir a esta reunión que en la ciudad de Guayaquil han secuestrado a un joven y han pedido un rescate de $100,000. A veces piden un rescate de 1 millón o millones de dólares. Dios tenga misericordia de nosotros. Cristo pagó para rescatarnos, no millones, ni oro ni plata, pagó con su vida. Nunca debió morir, pero Él tomó su lugar y el mío. Dice, leamos otra vez el verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí, por ustedes. Su vida dio en rescate. La gente está dispuesta a dar plata, pero nadie la vida. Jesús dio su vida en rescate por mí, por nosotros. Otro texto, 1 Corintios 6, 20. Estamos hablando del rescate. 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Él nos compró, nos rescató por precio, pero no millones de dólares o euros, porque habéis sido comprados por precio, un precio altísimo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Nos rescató con su vida, entregándole en la cruz voluntariamente. Efesios 1, 7. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención, nos redimió, nos compró por su sangre. No un rescate de 100,000 ni de 1 millón, sino por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia. Gracia significa que recibimos la salvación. Él nos la dio a precio de sangre. Él pagó el rescate con su vida, no con oro ni con plata. Y también tenemos que leer 1 de Pedro 1, 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Qué es rescatados? Comprados. Él pagó nuestro rescate. Él nos rescató. Fuisteis rescatados. Esa pobre familia en Guayaquil tenía que buscar $100,000. Acá, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La salvación no se la compra con oro ni con plata, sino la hemos recibido con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, maravilloso es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, en Éxodo, que estamos estudiando capítulo 30, el segundo punto dice: el dinero del rescate representa la salvación en Cristo Jesús. Él nos compró no con oro ni con plata, sino su sangre. Derramó su sangre en la cruz para limpiar sus pecados y los míos. Y por eso lo adoramos, lo seguimos, le servimos. En tercer lugar, habla de otro mueble. Este estaba fuera del tabernáculo, en el atrio, la fuente de bronce. Estaba primero el altar del sacrificio, luego la fuente de bronce. Vamos a leer. La fuente de bronce con agua representa la palabra de Dios que limpia. Si pones, por favor, los hermanos de multimedia, otra vez ahí está. Miren ustedes, primero está el altar de bronce o el altar de sacrificio. Gracias. Luego la fuente de bronce en el tabernáculo, dentro del atrio. Ahí está, señalen por favor. La fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba y una vez limpio entraba. Para que su oración llegue a Dios, primero tenemos que limpiarnos, primero tenemos que lavarnos, primero tenemos que confesar nuestros pecados y entonces limpios podemos ir a Dios en oración. De otra manera perdemos el tiempo. Hermanos, hay personas que no conocen al Señor y que oran a Dios y dicen que Dios le ha escuchado. Dios no escucha. Por favor, Dios no escucha la oración de un incrédulo, de un no creyente. La primera oración que Dios escucha de un humano, escuchen bien, es la oración de arrepentimiento. La persona tiene que reconocer que Cristo murió en la cruz por él, en el altar del sacrificio, y tiene que ser lavado. Y una vez lavado puede entrar al lugar santo y podemos entrar a Dios con una vida limpia, no con una vida manchada. Primero el pecado tiene que ser quitado. Hay personas que dan testimonio diciendo que oraron a Dios y Dios los escuchó. Dios no los escuchó. La primera oración es la de conversión, la que la persona reconoce que está perdida y que merece la muerte y confiesa sus pecados. De ahí los que oran y rezan y todo y dicen oraciones repetitivas, pierden el tiempo. Pierden el tiempo. Dicen el capítulo 30, los versos 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce
Esa fuente de bronce funcionaba como un espejo. Cuando nos acercamos a un espejo, nos hace ver las manchas o los defectos que tenemos en el rostro. Así es la palabra de Dios. Nos miramos en ella y nos muestra las manchas, las verrugas, los lunares, las deformidades que tenemos, el espejo. Y eso también era la función de la fuente de bronce. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Subrayen eso, para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar de sacrificio. Y pondrás en ella agua, el agua limpia. Yo creo que todos hemos venido a este culto y nos hemos bañado. Yo estoy seguro que ustedes se han bañado y yo también, con agua limpia. Y nos hemos puesto ropa limpia. Y dice, y pondrás en ella agua, 19, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, otra vez dice, se lavarán con agua para que no mueran. Hermanos, ¿acaso podemos ir así nomás a Dios? No, pues. Tiene que ser con una vida lavada. Tiene que ser una vida limpiada, quitadas las manchas. Y cuando la sangre de Cristo quita las manchas del pecado, entonces podemos ir al trono de la gracia por medio del Señor Jesucristo. Al punto que Pedro dice que si un esposo no se lleva bien con su esposa, pierde el tiempo orando. Un esposo creyente que no se relaciona bien con su mujer, obvio pues, dice Pedro, si no se relaciona bien con quien ve, con quien duerme, ¿cómo va a comunicarse con Dios a quien no lo ve? Si no puede tener relación con su cónyuge, con quien convive cada día. Por esto dice que debe tener buena relación con su cónyuge para que sus oraciones no tengan estorbo. Dice el verso 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. La palabra de Dios es la que limpia. La fuente de bronce con agua lavaba, quitaba las manchas. Y esto hace la Biblia, la palabra de Dios. Hacemos bien en leerla, estudiarla, meditar en ella cada día. Leamos unos textos. Salmo 119, 9. ¿Por qué los jóvenes están hoy perdidos en sus delitos y pecados? ¿Qué dice el Salmo 119, 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará? Con guardar tu palabra. Porque la Biblia limpia, la Biblia lava, pero si no la estudiamos, si no la leemos, si no la obedecemos, hermanos, hay que leerla y hay que investigar y investigar. Meditar significa rumiar, así como hace la vaca con la paja, con el bolo alimenticio. Lo introduce y lo saca, y lo introduce y lo saca, y pasa allí mucho tiempo. Así el creyente tiene que rumiar cada día la palabra de Dios. De otra manera leemos Éxodo 30 y no comprendemos nada, porque hay que rumiar, porque hay que investigar, porque hay que averiguar.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. No es con la tecnología, sino guardando la palabra de Dios. Y para guardarla, que quiere decir obedecer, hay que estudiarla, hay que comprenderla, hay que obedecerla. Juan 15:3. Busquemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el verso 3. Estamos diciendo que la palabra de Dios limpia, ella permanece para siempre. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios. La fuente de bronce quitaba las manchas, quitaba la suciedad. La palabra del Señor quita las manchas, limpia, nos emblanquece. La bendita palabra de Dios, el alimento espiritual. Efesios 5:26. Efesios 5, capítulo 5 y el verso 26. Dice el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Esto hizo Cristo con la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra limpia, pero hay que leerla, hay que comerla, hay que escudriñarla, rumiarla cada día, interpretarla con la guía del Espíritu Santo. Y vamos al punto número 4. El aceite de la unción representa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos en Éxodo 30, ahora los versículos 22 al 33. Cada cosa de este capítulo representa alguna virtud de nuestro Señor Jesucristo. El aceite de la unción representa el Espíritu Santo en Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Dice así, 30:22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250. Habla ciclos. De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él, con ese aceite especial, ungirás el tabernáculo de reunión, una figura del Señor Jesucristo, el arca del testimonio que estaba dentro del velo en el lugar santísimo, la mesa con todos sus utensilios de la proposición donde se ponían los panes, el candelero con sus 6 brazos y una mecha en el centro con todos sus utensilios, el altar de incienso donde el sacerdote oraba, el altar del holocausto, del sacrificio donde se mataba a los animales, y la fuente de bronce con agua y su base. Se nombra todos los muebles que estaban dentro del tabernáculo. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado.
Y el verso 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, Él nos ungió, Él nos selló con el Santo Espíritu, nos puso el aceite, y el aceite es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Vamos a leer unos versículos. Isaías 61:1. Isaías 61:1. Habla de Cristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Cuando Él se encarnó, cuando vino a la tierra, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, nosotros, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí habla de el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, así como a Aarón y sus hijos fueron ungidos, Cristo fue ungido y Él nos ha ungido con el Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió a su Hijo, también nos ungió a nosotros. Y leamos 1 de Juan 2:20. 1 de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción. Tenéis la unción es toda persona que ha confesado sus pecados, toda persona que se ha arrepentido, es sellada por el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos deja pecar. Y cuando pecamos, el mismo Espíritu Santo nos redarguye, nos insta para que confesemos nuestros pecados. Pero vosotros tenéis la unción, significa, ahí usted anote, tenéis el Espíritu Santo. Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos que volver a Éxodo, el capítulo 30, porque estamos hablando de lo que cada cosa representa. El aceite de la unción representa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo gime, el Espíritu Santo llora, se entristece. El Espíritu Santo no se va, pero el Espíritu Santo está allí adolorido, entristecido, porque tenemos una vida que a veces pecamos y no confesamos. Y el último punto, el incienso aromático que preparaban representa una vida de olor grato a Dios, una vida olorosa delante de la gente. Yo creo que hay muchas personas que no han conocido a Cristo porque nuestra vida no huele bien. Ninguna persona quiere estar al lado de una persona hedionda, de una persona sucia, una persona que no se ha bañado. Nadie quiere estar al lado de una persona sudada y que no se ha lavado los pies, ni tampoco se ha lavado la boca,
entonces ninguna persona. Y hermanos, la vida tiene que emanar un olor grato, tiene que ver con santidad. La vida santa atrae a otras personas a Cristo y una vida carnal aleja a la gente de Cristo. Su buen testimonio y mi buen testimonio pueden atraer a las personas a Jesús, pero si vivimos mal, con mal testimonio, a la gente la alejamos. Veamos esto en los versículos 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte, era como una goma que sacaban de un árbol, y uña aromática, leí que es como un cangrejo del mar, tiene gran olor, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Porque esto representa a la vida de Cristo, que es pura y santa. Su vida también, hermanos, pura y santa. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santífica, santísima. Dios conversaba allí con Moisés y tenía que haber ese olor grato. El testimonio de Moisés, la vida de Moisés y de los sacerdotes debía oler bien. Es muy grato estar delante de una persona o al lado de una persona que tiene un rico aroma, que tiene un perfume, pero ya dijimos, muy ingrato, es incómodo estar junto a una persona descuidada. Decimos, ¿por qué es pobrecito? No, la pobreza no tiene que ver con la suciedad. Ser pobre no implica ser sucio. Hay personas que tienen muchos recursos económicos y son sucios, y hay gente muy pobre, pero que tienen una vida intachable. Y también la manera de presentarse de ellos es una vida limpia. Aunque vistan ropa áspera, la limpieza no tiene que ver con recursos materiales, para nada, ni tiene que ver con un nivel de educación. Y molerás parte de él en polvo fino, dice, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Verso 37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. No se debía. Te será cosa sagrada para Jehová. Las personas que tienen una franquicia de cierto producto, por ejemplo la franquicia de un yogurt o lo que sea, tienen como una receta, y entonces esa receta la sabe preparar una sola persona, y cada una de las franquicias usa esa receta. En esta ciudad hay lugares donde preparan muy bien el pollo, pero ellos tienen una receta, tienen un tipo de aliño especial que lo han ido probando y elaborando a lo largo de décadas. Y entonces una cosa que sucede es que nadie le da esa receta a otro, porque algunos preparan el pollo de una manera única. Hermanos, esta receta no podía ser dada a nadie. Vean lo que dice: como este incienso que harás, no os haréis otro, según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. No podía hacer una franquicia
para que otros tengan esta receta, era única. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, morirá. Eso de será cortado de entre su pueblo, morirá. Hermanos, este era un olor grato. Dice el verso 14, aromático. Y se lo ponía ¿a dónde? Para ponerlo delante del testimonio, dice el verso 36, en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Significa que Dios se relaciona con la persona que tiene un olor grato, su vida. Porque si un creyente está adulterando, el adulterio hiede. Si un creyente está robando, el robo hiede. Entonces eso no es aromático, eso es putrefacción. Y si un creyente está sobornando, el soborno hiede. Y si un creyente está chismeando, el chisme apesta, hiede, es hediondo. Y la calumnia es hedionda. Y la fornicación y la pornografía y el orgullo y las iras, las contiendas, eso hiede. Entonces, para encontrarnos con Dios, nuestra vida tiene que emanar un olor grato. Hay creyentes que dicen, he orado tanto tiempo y Dios no me ha respondido. Bien puede ser que la vida no está emanando un grato olor, porque no hay comunión con Dios. No estamos viviendo en santidad. Dice, sin la cual nadie verá a Dios. No podemos tener comunión con Dios. Así que el verso 30, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Allí donde yo me muestre para hablar contigo, debía haber ese olor. Y ese olor tiene que ver con la vida, tiene que ver con nuestra conducta. Hermanos, vamos pensando en este momento. ¿Hay algo en mi vida que hiede? ¿Hay algo en su vida que hiede? Seamos sinceros. Hoy, luego de este mensaje, vamos a orar. Y si queremos que Dios nos oiga, dice, donde yo me encontraré contigo. Hay que confesar primero nuestros pecados. Con una vida que hiede, perdemos el tiempo orando. Veamos unos versículos en el Nuevo Testamento. Segunda a los Corintios 2, 15 y 16. Segunda a los Corintios 2, 15 y 16. Porque para Dios, ¿qué somos? Olor grato. Pero si el mal olor físico es tan desagradable, mucho más el mal olor espiritual. Si hablar con una persona que tiene caries es terrible, pero el pecado hiede mucho más, aleja a la gente, porque para Dios somos olor grato. Él nos ha limpiado con su sangre. Olor grato de Cristo en los que se salvan, en contraste, y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, a nosotros, olor de vida para vida. Somos olor grato para Dios. Efesios 5, 1 y 2. Aunque usted se sepa de memoria todita la Biblia, busque de todas maneras, porque hay hermanos que están con los brazos bien cruzados y no buscan. Yo sé que la conocen toda de memoria y pueden explicarla, pero yo siempre les animo a que busquen en su Biblia, no en su teléfono celular, sino en su Biblia, en la de papel.
Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La vida de Cristo ante Dios el Padre es una vida de olor fragante, y nuestra vida debe ser delante de Dios de olor fragante. Tiene que ver con el testimonio, con la pureza de vida, una vida como la de Jesús, olor fragante. Y Pablo, que pasaba a veces necesidades y otras veces también abundancia, Filipenses capítulo 4, miren cómo le llama él a la ofrenda que recibió para sus necesidades. En Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy yendo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué enviasteis? Olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Volvamos para concluir a Éxodo, el capítulo 30. El tema que hemos tratado ha sido representación o representaciones de la adoración al Dios verdadero. Primero, el altar de incienso representa al Señor Jesús, nuestro intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres. Segundo, el dinero del rescate representa la salvación en Cristo Jesús. Él nos compró, nos rescató a precio de sangre, dio su vida. Les contaba que en Guayaquil pedían los secuestradores 100,000 para el rescate, pero Cristo entregó su vida por nosotros. En tercer lugar, la fuente de bronce con agua representa la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. El adulto, con guardar la palabra. La palabra de Dios limpia, quita toda mancha, toda verruga. Hay que estudiarla, pero hay que obedecerla. En cuarto lugar, el aceite de la unción con que ungían las cosas del tabernáculo, y también a Aarón y a sus hijos, que representa el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Pablo dice que antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y en último lugar, el incienso aromático representa una vida de olor grato a Dios, una vida de olor fragante. ¿Y cuando emanamos un olor fragante? Cuando nuestra vida vive como Jesús vivió aquí en la tierra. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿me parezco al Señor Jesucristo? ¿Esto que estoy haciendo, que estoy practicando, le agrada a Dios? ¿Dios lo aprueba? ¿Dios lo avala? Hermanos, ¿hay algo en su vida que hace que su vida no tenga un olor grato? Todo pecado hiede, todo pecado emana mal olor. Y para que nuestra vida tenga un olor grato, el pecado tiene que ser quitado. Y el pecado es quitado cuando confesamos nuestros pecados. Dicen los versículos 7 y 8: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿De qué habla este incienso? De la oración permanente,
El Señor habló de la necesidad de orar y no desmayar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Estemos de pie y oremos a Dios. Te damos gracias, soberano Dios, por esta tu palabra. Siempre vamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre por medio del único Salvador, el único intercesor entre Dios y los hombres, el único mediador. Gracias, Señor, por estos muebles dentro del tabernáculo que representan alguna virtud de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cada día estar en el altar de incienso, significa orando sin cesar. Y el dinero del rescate representa la salvación en Cristo Jesús. La salvación no se la puede recibir ni con oro ni con plata, sino con la sangre. Costó la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y cada día tenemos que acercarnos a la fuente de bronce con agua para que la palabra de Dios nos limpie y procurar ser llenos del Espíritu Santo, porque fuimos ungidos por el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, cuando le confesamos al Señor nuestros pecados. Y el incienso aromático habla de tener una vida agradable delante de ti. Aquí estamos, Señor, de pie delante de ti. Mi hermano, mi hermana aquí presente, o los hermanos que están conectados, participando de este mensaje, de este estudio bíblico, de esta explicación del capítulo 30 de Éxodo. ¿Hay algo en nuestra vida que emana mal olor? ¿Hay algún pecado que tiene que ser confesado, que tiene que ser quitado? Claro que sí. Allí de pie, mi hermano, mi hermana, yo también de pie, y donde quiera que usted se encuentre, digámosle: Dios, me acerco a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Te confieso mis pecados. Y dígale usted, ¿qué pecado es? Yo no conozco, no tengo ni la menor idea. Pero si confesamos nuestros pecados en este momento, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te confesamos nuestras maldades. Y si te confesamos nuestras maldades, nuestros pecados, entonces nuestra vida puede emanar un olor grato, fragancia, y estamos aptos para entrar a tu presencia en oración. Los sacerdotes tenían que lavarse en el lavacro, ahí en la fuente de bronce con agua, y una vez limpios ingresaban a tu presencia. Así también, cuando tú nos limpias, Señor, entramos a tu misma presencia. Te confesamos nuestros pecados, nuestras maldades, y oramos por los que nunca se han arrepentido. Hay personas aquí que nunca se han arrepentido y pensaban que Dios los estaba escuchando. La primera oración que Dios escucha de un hombre o una mujer es la oración de arrepentimiento. Y allí de pie puede repetir estas palabras, decirle: Señor, Dios Todopoderoso, me acerco a ti por Jesucristo, mi único Salvador. Tú derramaste tu sangre en la cruz y soy una persona pecadora. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz. Quita las manchas de mi alma. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Pongo mi fe, toda mi confianza en ti. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. En el nombre de Jesús, mi único Salvador. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque ahora podemos ir libremente a ti, al mismo trono de gracia,
por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y el camino quedó abierto para ir a Dios, el Padre, por medio del Señor Jesucristo. Jesús dijo aquí en la tierra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias por este momento. Gracias porque eres nuestro Salvador. Ayúdanos a vivir santamente, emanando un olor grato, una vida enteramente santificada. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, tomen asiento, y a los que han estado conectados con nosotros, que Dios los bendiga, y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.